Y bien, con el gusto de saludarles, por aquí les habla el ingeniero Ramón Maldonado, director de Black Ring Business, y el día de hoy quería empezar a enseñarles cómo utilizar inteligencia ya con realidad virtual. Te permite poder hacer presentaciones, poder tener lugares y espacios nuevos donde puedas dar cada una de las cátedras o cada una de las clases que quieras dar. Y justamente, mira, el día de hoy tenemos inclusive hasta un palito para vernos. Pueden ver aquí más o menos el lugar donde estamos. Y utilizando un poquito de imaginación, vamos a tratar de apoyarlos para que puedan tener la siguiente clase, que es la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial para empresas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la siguiente presentación, hablando sobre ciertos puntos importantes que en México particularmente más de 2 millones de empresas utilizan la inteligencia artificial, pero realmente de esos 2 millones, solo el 3% de esas empresas en México están cerca de operar de lo que se llama la lógica IA First. Entonces vamos a conocer un poquito qué es esta lógica, vamos a entender un poco sobre cómo nos puede ayudar la tecnología a llegar a nuevos paradigmas de pensamiento e inclusive a una mejor productividad, y es parte de lo que quiero que vayan aprendiendo el día de hoy, ¿va? Entonces, reconociendo esto que estamos comentando, vamos a enseñar a utilizar este tipo de herramientas para poder prospectar, para poder crecer, para poder entender. Entonces, lo primero que quiero que conozcan es cómo se está utilizando la inteligencia artificial de forma promedio dentro de las empresas. Lo primero que me he dado cuenta es que las empresas normalmente utilizarla en una sola función. En el 2021 eran solo el 50% de las personas que utilizaban inteligencia artificial. Hoy en día ya llegan a un 88% que saben utilizar la inteligencia artificial de una manera que sí te permita hacer aunque sea una cosa que te lleve a una nueva productividad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al pasar en 2 funciones o más, 3 funciones o más, 4 funciones o más, realmente ahí es cuando empezamos a ver que hay un déficit, que son pocas las personas que trabajan como orquestadores y que sencillamente lo utilizan en una sola cosa porque así le están enseñando a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sabiendo esto, lo que está sucediendo es que no hay una estrategia de IA First. Entonces vamos a explicar que el IA First viene siendo ese cerebro adicional que la IA o la inteligencia artificial tiene mediante cada una de las enseñanzas o aprendizajes que ha tenido con el tiempo y que nos puede ayudar a cambiar nuestro paradigma de pensamiento. Esa es parte de lo que estamos buscando. Y pues básicamente una empresa que trabaja la filosofía IA First se pregunta es cómo rediseña sus ventas, operaciones, finanzas, cómo rediseñar su atención al cliente o cómo inclusive para toma de decisiones utilizar inteligencia artificial, ¿no? La mayoría de las preguntas que vemos de las personas que han utilizado inteligencia artificial son ¿qué herramienta de inteligencia artificial tengo que comprar o cuál es la que puedo utilizar conforme a mi negocio? Pero eso significa que no están entendiendo que ya la inteligencia artificial como tal es una habilidad, ¿vale? Sabiendo esto, vamos a pasar a esto, ¿no? ¿Por qué IA First? IA First es la metodología de siempre preguntarle primero a la IA cómo mejorar, cómo estructurar de mejor manera tanto nuestra propia idea como nuestro propio contexto que necesitamos explicarles para que de tal manera nos comprenda y nos dé una mejor solución, o por lo menos complemente con lo que nosotros tenemos para tener una mejor solución. Entonces, ¿por qué IA First? Porque mira, básicamente hace una reducción de, aunque sea un 30% de los costos operativos, aumenta también la productividad. Otra de las cosas que está pasando es que ya la inteligencia artificial está dando mejor atención a clientes que los humanos. Y eso lo hemos olvidado, cómo hacerlo. ¿Quién nos está diciendo estos números? Pues McKinsey. McKinsey también reporta que el 88% de estas empresas globales ya utilizan IA, pero menos del 25% están rediseñando sus procesos para utilizar el famoso IA First. Entonces, sabiendo esto, la ventana de oportunidad sigue abierta ahorita y hay que aprovecharla para poder rediseñar todos nuestros procesos de utilización de inteligencia artificial con el famoso IA First, ¿vale? Bien, entonces reconociendo que ya queremos empezar a implementar inteligencia artificial dentro de nuestros negocios, la pregunta sería ¿y cómo yo hago estas fórmulas de PROM, ¿no? ¿Cómo me toca a mí aprender a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, normalmente le presentamos 3 maneras. La primera, la sencilla, era la famosa rol tarea salida, donde dentro del rol le explicamos a la IA cómo debe de actuar
De hecho, la palabra clave de rol es actúa como o en su defecto eres algo, ¿no? Esa es la forma de explicarle a la IA cómo debe de interactuar y cómo va a agarrar ese contexto. Lo segundo es la tarea con contexto, justamente. La tarea es qué quieres que haga una vez que tenga ese rol y explicarle el contexto para que tenga mejores herramientas y entienda mejor. Y la salida es cómo quieres que te entreguen la información, porque puedes que quieres que te la entreguen en un PDF, en un dashboard o a lo mejor en un Word, todo dependiendo de las necesidades que tú tengas, ¿no? Esa es la fórmula sencilla de generar prompt. La segunda fórmula es hacerle ya la mínima recomendada, es darle más adjetivos al rol que le diste. Por ejemplo, si tú quieres que tu inteligencia artificial actúe como un vendedor, pues explícale cómo es un vendedor experto. Y entonces le dice, actúa como un vendedor experto que tiene la habilidad de persuasión, que tiene la habilidad de negociación, que es un experto en hacer que las personas manejen manejar las objeciones con las personas, o lo que quieras tú que incluya ese personaje, ¿no? Le estamos dando mayor capacidades para que él entienda cómo debe de trabajar. La tarea sigue siendo la misma, le explicas cuáles son las necesidades que tiene y por qué estás creando este tipo de rol para ellos. Y por último, la salida. Ahora, si nosotros utilizamos IA First, que fue parte de lo que hicimos para estas fórmulas que estuvimos haciendo para aprender a utilizar y hacer prompt, lo primero que yo recomiendo es entender que le decimos, oye, yo tengo esta mínima recomendada, que son los roles, el adjetivo, la tarea y la salida. Ahora necesito entender entonces qué otra cosa puedo hacer. Y fíjate, implementando IA First reconocimos que nos faltaba algo muy importante, las restricciones. ¿Por qué? Porque si ya tenemos el rol, si ya sabemos cuáles son los objetivos de ese rol, si ya tenemos la tarea, ¿cuáles son las restricciones? No quiero que me entregues esto, no quiero que te vayas por este camino. Eso permite que tu prompt y tu agente o esta estructura que estés creando sea mucho más compacta en las necesidades que tú estás buscando. Por último, como siempre, la salida. ¿En qué quieres que te lo entregue? ¿En PDF, en código, en Word? En lo que necesites. Si te gusta este tipo de explicaciones que vamos a estar dando nosotros dentro del mundo de la IA, utilizando inteligencia artificial, conociendo nuevos lugares, te invito a que sigas mi canal. Por aquí estuvo el ingeniero Ramón Maldonado. Saludos.